Los texture packs de este video tienes que probarlos sí o sí, ya que son de lo mejor que he traído al canal hasta este momento. Top 5 texture packs que debes de tener en tu Minecraft sí o sí. En esta ocasión te traigo texture packs tanto para Java y Bedrock, para gama baja y gama alta, para PvP y Survival, mejor dicho, de todo tipo. Así que sí o sí encuentras lo que buscas. Créeme que es la mejor recopilación que vas a encontrar actualmente en YouTube. Los links los encuentras en la descripción con un pequeño acortador. También te estaré dejando un tutorial de instalación por si de pronto no sabes instalar. Y lo último que me queda decirte antes de empezar, que es muy importante, es que te suscribas a este canal. Créeme, aquí compartimos el mejor contenido de Minecraft. Bueno, ahora sí comencemos. A ver, entonces iniciemos con este texture pack. Para empezar en este video voy a hacer las reviews súper rápidos porque son muchas. Voy a intentar hacerlo más detallado y pues que se enteren de todo, ¿no? Eso es lo importante. En lo personal, lo que más me gusta de este texture pack es el diseño de las herramientas. Mira qué bacano se ve el pico, el asadón. Por acá tenemos cómo se ve el resto de cositas, de ítems, perdón. Vamos a ver cómo se ven las armaduras, que esto también me llamó mucho la atención. Mira, el diamante no me convence mucho el color, pero el resto está bacano. Por ejemplo, mira, esta creo que es la de... ¿qué es esto? De hierro, creo, marica. Ah, no, esta es la de hierro. El casco de la tortuga se ve bien bacano, huevo. Al ser una textura de alta resolución, en las cuevas se ve impresionante porque la piedra se ve lisa, se ve detallada. La piedra madre ya no se ve con tanto ruido y esta cosa sí se ve súper realista, huevón. Mira, los minerales también ya tienen como más detalle. Se los mira como con más relieve. Mira qué bacano que se ve esa esmeralda ahí. La amatista se ve súper nítida, huevón. Y ni hablar de la vegetación en las cuevas. Hoy, marica, aquí en los mobs yo quedé impactado porque hay unos diseños que están súper raros, súper turbios, huevón. Bueno, el de la gallina normalito, ¿no? El de la abeja también, el de la vaca también. Un poco raro la cara. El puerco ya empieza a dar miedo porque tiene como algo realista, como asustado ahí. Por acá tenemos el diseño de los mobs que son malos. En lo personal me gusta mucho cómo se ve el Winter. Quiero que vean lo tenebroso que se ve la bruja, lo que no me alza a ver la ahí sabe. Los aldeanos están como el cerdo, como asustados también, huevón. Y ve este marica de turbio. Uy, pero amigos, no han visto lo más turbio. Esto es lo más turbio. No, es que ahora en serio, el Ghost ahora sí me da mucho miedo. Vamos a ver los cielos. Bacano, ¿no? El cielo es como realista. El sol no me termina de convencer, está como, no sé, tiene que tener más degradado ahí. Pero del resto está bien, me gusta el color y el diseño de las nubes. Como este es un texture pack para Survival, pues vamos a ver cómo se ven los biomas. La verdad se ve muy bien. El césped como que no tiene ruido, ¿no? Y es como más acorde con la vegetación. Las hojas de los árboles, mira que son como realistas ahora. Y en la madera se nota como más relieve, más realismo también. Me gusta mucho que el agua es traslúcida, huevón, porque se asemeja mucho al Minecraft de los trailers. Y yo adoro cómo se ve Minecraft en los trailers. Bueno, aquí les dejo un vistazo de cómo se ven distintos biomas. Bueno, los biomas se ven muy bien, ¿no? Pero para mí lo que mejor se ve de ese texture pack son las cosas de madera y pues distintas cosas de decoración. Por ejemplo, mira, vamos a meternos acá a esta casa donde tenemos cosas de decoración. Tenemos la mesa de trabajo que se ve genial. Mira, tenemos el cofre, el baúl, así se ven las estufas. La cama se ve súper lisa y las bibliotecas, huevón, son mis favoritas. La antorcha también ahora tiene como más detalle. Simplemente se ve muy bien en este tipo de cosas. Y aquí el texture pack debo decir que me encanta. O sea, esta textura que eligieron para esos bloques del Nether simplemente se ve genial. Es como una mezcla de realismo con un estilo original del texture pack. Mira de genial que se ve ese bloque. Vamos a ver cómo se ve el end. También se ve muy chimba, huevón. Sin duda alguna, este es un texture pack que nos va a dejar muy complacidos en el survival. Creo que fui muy breve, pero les mostré todo lo del texture pack. ¿Qué otro canal puede resumir tanto en eso? Pues yo nomás, así que suscríbete. Bueno, ahora vamos con este texture pack. Obviamente, este es principalmente para el PvP. De los texture packs para PvP que he traído al canal, creo que ese es el más original, huevón. Mira nomás la elegancia que tiene ese cielo. O sea, es un diseño súper claro y bonito. No estoy seguro de decir eso, pero creo que es el mejor overlay que he traído. Bueno, aquí estamos en la zona de PvP para ver cómo se ven las armaduras. La verdad, tienen un diseño espectacular. Como pueden darse cuenta, ahora el diamante rojo. Y no sé, pero la de cuero me gusta algo. Obvio tenemos fuego bajo para que no nos sature la pantalla. Partículas chidas de PvP. Mira, así se ven los ítems de PvP y las herramientas de PvP. Así se ven las partículas. Por aquí tenemos distintos objetos como la mesa de trabajo, los hornos, las camas que tienen un diseño muy raro. Las espadas son cortas y delgadas. El arco se ve potente pero no cambia de color. La noche sigue siendo súper clara. Tenemos una interfaz hermosísima, transparente, súper clara, nítida. Y el enmarcado también está limpio. Agradezco mucho que no tengan ese diseño oscuro que sabe tener todos los enmarcados de PvP. Ese sí está claro y distinguible, huevón. Créeme, nos genera una buena experiencia para el PvP. Ahora sí vamos con este texture pack. La verdad no me acuerdo si ya traje este al canal, creo que no, porque últimamente yo he estado trayendo cosas muy rebuscadas, huevón. Bueno, vamos a la zona de biomas porque este es un texture pack para survival. Ya habrán notado que maneja una ambientación medieval. Y cuando un texture pack es medieval, las cosas de madera simplemente se van a ver muy épicas. Por ejemplo, mira la mesa de trabajo. Mira ese cofre de rústico, huevón. Hasta las escaleras están chimba. El detalle que tienen las bibliotecas me encanta. Aquí podemos ver que el cristal tiene estos acabados medievales. Y en sí también me gustan los colores, ¿no? No se ven con tanta saturación, sino más bien como que se rigen a una paleta de colores más opaca. Así se ve ese texture pack en distintos biomas. Nos
Nos vinimos aquí a la zona de objetos para ver cómo se ven los ítems. Aquí podemos ver cómo se ve la montura, las pociones. Los discos creo que no cambian, pero los cubos de agua sí se ven como con más detalles en su textura. Las espadas están geniales, las hachas se ven más rústicas y los picos con mejor detalle. ¿Qué putas es esto? Uy, pero sin duda alguna lo mejorcito son las armaduras. Qué épico se ve esto, por Dios. Mira, la de Netherite es como ahora morada y tiene un poco de detalles que hacen ver muy épico, hueva. O sea, esto no parece Minecraft, fácilmente pareciera que es sacado de un addon. La de oro, mira, tiene un estilo muy original aquí con una corona. Los minerales tienen un estilo más simple, pero tienen más detalle en su textura. Algo negativo es que la lluvia ni se nota, simplemente tiene la textura del rebote. Pero bueno, aguanta. Los mobs ahora tienen un estilo más personalizado, la vaca se ve más tierna en mi opinión. Los diseños de los mobs malos también están súper geniales, no llegan a ser tan tenebrosos como en el Texture Pack 1. La araña sí parece sacada de otro planeta. Bueno, no sé si estén escuchando el audio interno, pero los aldeanos tienen un sonido distinto y el gas ahora sí parece un gas. Mira, la interfaz es otro aspecto que me encanta, ¿no? Conserva su estilo medieval y se ve muy limpio. En la noche tenemos algo sacado de otro planeta, el sol parece sacado de un mismo shader. En el Nether no sé si sea el único, pero yo creo que noté más ruido en la textura y la lava sin duda alguna se ve más chida. Creo que mostré todo, la verdad me encantó este Texture Pack, en especial si buscas este aspecto medieval. Bien, ahora vamos con este Texture Pack. Sin duda alguna esto es una belleza y yo creo que este es mi favorito. Empecemos hablando por los mobs, tienen un diseño muy genial. No sé si lo notaron, pero tiene un estilo vanilla más geométrico y obviamente con muchísima más calidad. En lo personal me gusta mucho cómo se ven las armaduras, ya que aparte de que mejora la calidad del estilo vanilla del Minecraft, le agrega detalles y sombras que se ven genial. Lo mismo se mira en los ítems, todos se ven muy nítidos y con gran detalle. Pero parce, en serio, lo que más me gusta es el diseño de las herramientas. Mira qué original es el diseño de la hacha de piedra. Al ser un Texture Pack de alta definición, en las cuevas se va a ver increíblemente bien, ya que se reduce muchísimo el ruido en las piedras, los minerales se ven más detallados y con más relieve, y la vegetación aquí simplemente se ve espectacular. Ay, bueno, no les había dicho que este Texture Pack está disponible tanto para Java y Bedrock en distintas resoluciones, ya sea para gama baja o gama alta, y obviamente que es para Survival. Me gusta mucho que los aldeanos ahora tienen como más expresividad en la cara y se les nota más los rasgos faciales. Los objetos de madera se ven muy bien, conservan el estilo vanilla, pero sí agrega uno que otro detalle que hacen ver más completa la textura. Algo que me encanta es cómo se ve en el Nether, mira esto. Mira qué genial se ve la textura de ese árbol. También mira los patrones que se generan en la textura del suelo, me encantan. Lo nítido que se ve esta piedra y el diseño tan anormal que tiene la vegetación aquí. Desgraciadamente el único punto negativo es que el cielo no tiene ninguna decoración extra, simplemente el sol tiene una textura con mejor acabado. Pero en cuanto al resto de la vegetación se siente muy nítido. El agua podemos ver que tiene el estilo igual al Minecraft, pero la textura se siente muchísimo más limpia. En cada escenario este Texture Pack se ve brutal. 100% recomendado y créeme que jugar con este Texture Pack es una experiencia totalmente distinta. Bien, ahora vamos con este Texture Pack. Bueno, le estamos haciendo una review distinta ya que estamos en Java, ya que la versión para Bedrock sí existe, pero es de paga. Bueno, este Texture Pack lo encontramos en distintas resoluciones, desde 16x16 hasta 512x512. Yo no me acuerdo cuál instalé, pero igual yo siento mucho más nítido el Minecraft. Bueno, aprovechando que estamos en Java, aquí agreguémosle un shader, ¿no? Epa, los complementario, un clásico. Uy, parece ahí sí se ve re nítido el Minecraft. ¿Eso qué es grava? Bueno, en la vegetación se ve muy bien, ¿no? La verdad a mí me gusta. Este sí no es vanilla, este sí es un estilo original que tiene el Texture Pack. El diseño de los animales está muy WTF. Uno que otro se ve tierno. Por ejemplo, mira esa vaca que me encontré por acá, se mira... Ah, no, está dormida esa vaina. Bueno, el cerdo se miraba tierno. Si te soy honesto, el Texture Pack no está tan bien optimizado, porque créeme que he probado Texture Packs con mayor resolución y no me dan lag. Con este Texture Pack tenemos árboles de que me encontré uno por aquí. En las cuevas debo decir que me encanta, o sea, los patrones que eligieron para las texturas de distintas piedras se ven brutales, o sea, mira de chimba que se ve la piedra normal. Los minerales tienen un diseño distinto pero genérico. Aprovechando que estaba aquí en una cueva, decidí usar una antorcha y me impresionó el diseño. Se mira muy bien la antorcha puesta, se la mira muy bien en la segunda mano, incluso en el marco de allá abajo se mira chimba. También aquí me encontré un creeper y me gustó que tiene un tono más tenebroso. El esqueleto también se ve muy creepy y debo decirte que aquí en las cuevas ese Texture Pack se siente muy limpio. Aquí en la noche desactivé el shader porque quería ver si de pronto cambia el cielo y para ver la textura de la luna, que por cierto está medio asquerosa. Pero seamos honestos, si tú eres jugador de Java y buscas un Texture Pack, eso porque obviamente lo vas a combinar con un shader. Mira de bacano que se ve ese zombie, huevón. Me gustaron muchos aspectos de este Texture Pack, por ejemplo, el estilo que manejan los mobs, la nitidez que se llega a alcanzar con este Texture Pack, y me gustó que su estilo es más ordenado en las cuevas. Y algo que está brutal y no habíamos visto es el tremendo diseño que se manda a las herramientas, las armas y obviamente las armaduras. Ahora, en serio, qué joyita que se siente esta hacha. Y también no había dicho, ¿no? Que el enmarcado me parece súper original, que ya no tenga estos bordes aquí, sino que simplemente tenga un selector de objetos y ya está, o sea, disminuye muchísimo la contaminación visual.